Informamos a la comunidad internacional que el gobierno constitucional del presidente Maduro, con el apoyo de todas las instituciones democráticas del Estado y de la sociedad venezolana en general, ha derrotado de nuevo un intento de potencias extranjeras para provocar confusión y desorden en el territorio nacional. A primeras horas de la mañana de hoy, un grupo de diputados de la Asamblea Nacional y un reducido grupo de efectivos militares de bajo rango se ubicaron en un puente en el este de la ciudad de Caracas e hicieron un llamado a una insurrección militar, que fue desoído por las fuerzas del orden público, incluyendo al propio grupo inicial de efectivos militares allí apostados, quienes ahora los militares declaran haber asistido a ese lugar engañados por algunos de sus superiores. Esta operación mediática de desestabilización ha contado con la complicidad desde el exterior del presidente de Colombia, del presidente de Argentina, del presidente de Brasil, del presidente de Chile, del presidente de Panamá, del presidente del Paraguay, del secretario de Estado de los Estados Unidos, Pompeo, del asesor de seguridad de la Casa Blanca, señor John Bolton, del senador estadounidense Marco Rubio, del presidente del Parlamento Europeo, señor Tajani, y hasta del propio secretario general de la OEA, quien, por cierto, iba a hacer hoy una reunión dedicada a Venezuela porque sabía que el golpe venía. Todos ellos, de un modo intervencionista y delictuoso, hicieron llamados públicos a las fuerzas militares venezolanas para que desobedecieran a sus mandos legítimos y de ese modo promover el caos nacional. El gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro actuó con rapidez, aislando el foco de desorden público, con máximo atención al cuidado de los derechos humanos. Tienen que ver que no ha habido víctimas que lamentar hasta ahora, y libertades fundamentales del pueblo venezolano, impidiendo que se afectara a las mayorías inocentes que tienen derecho a vivir en democracia y en paz. De esta manera, el presidente Nicolás Maduro una vez más demuestra que su gobierno es el verdadero y único garante fundamental de la paz de Venezuela y del orden legítimo constitucional de nuestra nación. Este nuevo intento de potencias extranjeras para promover una guerra civil, abrir las puertas a una intervención militar e imponer un gobierno títere, tiene que en nuestro país fracasó, y la razón fundamental es que no tiene raíces en la sociedad venezolana. La absoluta mayoría de nuestro pueblo quiere vivir en paz y con ejercicio pleno de su soberanía, de su independencia y derecho a la autodeterminación. Tras el aislamiento del hecho de esta mañana, el país se encuentra en perfecta normalidad a lo largo y ancho del territorio nacional. El presidente ha tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el derecho a la paz de nuestro pueblo. Las instituciones del orden público y la aplicación de la justicia se encargarán luego de que prevalezca el Estado de Derecho en una situación que intentó, por medios violentos, alterar la tranquilidad de la nación. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a rechazar este intento violento, promovido por potencias extranjeras, para destruir el orden constitucional de Venezuela. Y alertamos que esta nueva modalidad de golpes de Estado desde el exterior, abiertamente apoyados, viola la Carta de las Naciones Unidas, viola toda norma del derecho internacional, al tiempo que atenta contra la paz y la seguridad internacionales y regionales. La comunidad internacional debe expresar una posición firme en defensa del principio de independencia, soberanía, autodeterminación de los pueblos y el derecho a la paz de todas las naciones. Eso es la parte escrita, que ustedes la van a tener en inglés también. Pero el comentario adicional, muy corto. Mire, esta mañana hubo un intento muy peligroso, criminal, apoyado por el gobierno de los Estados Unidos, totalmente, sabían lo que venía, al punto que el señor Bolton dijo esta mañana, o hace pocos minutos, está diciendo que el golpe fracasó, pero que había gente más importante metida. Él sabía ya lo que venía. O sea, él no se enteró como ustedes o como yo por las noticias, él sabía. Y dice que alguna gente no participó en el golpe y que por eso fracasó. Pero lo que demuestra esto, uno,
que el gobierno de Estados Unidos, como en Chile en los años 70, o como en República Dominicana, que por cierto el domingo se cumplen 54 años de una invasión, o como en tantos lugares de América Latina, considera a Venezuela parte de su propiedad y constantemente en una guerra está tratando de desestabilizarla usando agentes internos como representantes de Estados Unidos en Venezuela. Pero fue un intento muy peligroso, pero muy torpe, porque no cuenta con la voluntad popular, no cuenta con la mayoría de la nación, mucho menos las fuerzas de orden público y del Estado. Y lo que demostró fue que ese gobierno títere que pretende venir aquí a las Naciones Unidas a que los Estados miembros lo reconozcan como gobierno es simplemente un brazo de Estados Unidos en Venezuela. Es una vergüenza. Nosotros hemos derrotado, y el presidente Nicolás Maduro y el gobierno democrático ha derrotado un nuevo intento por crear la guerra civil en Venezuela, un nuevo intento por crear el caos que permita abrir las puertas otra vez a una intervención extranjera, pero sobre todo se demostró que la mayoría del pueblo quiere la paz y esta gente violenta, apartada de la ley, criminales, no tienen otro nombre, apoyados desde el exterior, no tienen otro, la única bombona de oxígeno que tiene esa gente para sobrevivir y actuar criminalmente es el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, quien sin ningún problema reconoce que abiertamente participó en la conspiración. Lo que nosotros estamos diciendo acá es, uno, eso demuestra cómo gobiernos títeres, artificiales, ficciones jurídicas, que se demostró hoy que no gobiernan nada en Venezuela, no pueden pretender que sean reconocidos por el mundo como algo. Son un instrumento de saqueo de las riquezas de Venezuela, de promoción de la guerra, como fue en Irak, en Libia o en Siria, y que en Venezuela esta élite psicópata, que no tiene otro nombre, guerrerista, codiciosa, llena de odio, está usando todos los medios informacionales, diplomáticos, económicos y ahora también militares, 4, información, guerra de información. Esta mañana, a las 6 de la mañana, usted creía que había 50 generales en el golpe, que había guarniciones militares enteras, que el presidente Maduro estaba preso en un cuartel militar. Montón de fake news, un bombardeo total de fake news en 2-3 horas. Y todo eso desapareció como el vapor en una nube de fantasía. Desapareció porque era un aparato de propaganda para crear violencia. Igual pasa con la diplomacia. Miren ahora, aquí vino el Grupo de Lima y el secretario general de la OEA diciendo que apoyan abiertamente un golpe. Y presidentes de nuestros países vecinos, abiertamente un golpe. Información. Uno de los líderes del golpe, el señor Leopoldo López, aparentemente pidió asilo político en la Embajada de Chile, ahora en Caracas, quien apoya perfectamente el golpe, y hay varios criminales escondidos ahí también. 25 de los soldados de bajo rango que participaron en la conspiración de esta mañana, donde pidieron asilo en la Embajada de Brasil, y el señor Bolsonaro le está otorgando protección. Lo que quiero que vean es cómo usan los canales diplomáticos para conspirar y crear violencia en Venezuela. Están abusando de los privilegios diplomáticos para crear una guerra civil en Venezuela. Nosotros los hemos derrotado, el pueblo venezolano ha triunfado porque ha triunfado la paz, ha triunfado la Constitución y es el gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero de la mayoría del pueblo de Venezuela y de la Constitución, quien realmente garantiza que en Venezuela haya paz para los venezolanos y para la región. Aquí en las Naciones Unidas, esos señores de esta mañana con esa aventura han sido derrotados. Difícilmente creo que las Naciones Unidas reconozcan a semejantes temerarios, irresponsables y criminales como un gobierno serio que pueda sentarse en la silla de las Naciones Unidas. Esa derrota de esta mañana va a tener consecuencias en muchas otras partes de este gobierno ficticio que inventaron los Estados Unidos para crear el caos y saquear las riquezas de Venezuela. Paro. Ahora sí, preguntas, por favor. Me dicen que usted es la dean, la decana, que tiene el privilegio, ¿no? Thank you, Ambassador. Thanks for the briefing. We've seen footage of protesters being hit by armoured vehicles. You said no one's been wounded, but we've seen footage of that. We've also heard reports from doctors that people are being treated for injuries from rubber bullets. What can you tell us about that? And has the Maduro government committed not to use live ammunition against protesters? Brilliant. Thank you very much. The only live ammunition which has been used is the live ammunition against an army colonel who was shot in the neck
by one protester exactly in the same place. The only live ammunition, rubber bullets are not live ammunition, I'm sorry to say. They are used in crowd control, and they are not lethal weapons. The only actual lethal weapon that was used this morning was against an army colonel who was protecting the army barracks in that place. And as far as the truck, which has been repeating 10,000 times in the last 2 hours, the only incident that may have been an accident, and is the only incident that you want, or no, you personally not, the media want to show as an example of the excesses in repression of our government. But let me tell you something. There was an attempt of a violent coup d'etat calling for an insurrection of armed forces. They were using machine guns and high caliber weapons in that attempt. And the potential of that reckless attempt to create havoc and massive destruction in Venezuela was enormous. And it was the restraint of our government, which is used to this kind of street protests, which we can say that we were actually very fortunate to come out of it with as little damage as possible. I mean, we are proud, I am personally proud, that something as dangerous as happened this morning has finished with no lives casualties to lament. No? Gracias. Embajador, usted menciona ahorita que este fue un incidente aislado, el de la tanqueta en la que se muestran estas imágenes. Cuéntenos un poco acerca del plan de acción que está programando en los Redis y los SODIs. Vimos que Nicolás Maduro en un tuit dijo que estaban reunidos trabajando en los Redis y los SODIs, pero también nos podría decir cuál es el mensaje, porque usted dice que ya se acabó, que esto ya terminó, pero las imágenes continúan de la gente movilizándose. Hay imágenes que ven a Leopoldo López, que está hacia el oeste, donde se van a movilizar. Ellos están en este momento todavía en las calles. Cuéntenos un poco acerca de eso. Muchas gracias por todas esas, porque mira, hay tantas mentiras. El señor Guaidó, si usted viviera en Venezuela hoy, usted recibiría en su teléfono celular un mensaje del señor Guaidó ya mismo, hace 2 minutos, diciendo: todos a la calle, todos a Miraflores, todos a tumbar al tirano. ¿Dónde está el señor Guaidó? Está escondido en su oficina. Sabemos que está en su oficina. ¿Se da cuenta? Está mandando a la gente a que sea carne de cañón en las calles, están buscando sangre, a ver si hay algún tipo de conmoción que permita ser usada en los medios, precisamente. Y un punto importante que yo quisiera resaltar es que, como siempre pasa, buena parte de la gente que está en la calle está lanzando bombas molotovs y está incendiando vehículos, propiedad pública, y tratando de crear daños a la vida humana. Y eso no son manifestantes pacíficos, gente violenta. Lo que quiero decir acá es que ya la parte militar de esto se acabó y se está disolviendo. Las multitudes que fueron engañadas por estos señores. El mismo Leopoldo López le acabo de decir que está pidiendo asilo en la Embajada de Chile, no como usted acaba de decir, que va hacia el oeste, al frente de una columna para conquistar. Lo siento, está escondido en la Embajada de Chile, según las últimas noticias que acabo de recibir hace 10, 15 minutos. Entonces el cuento de que hay una gran conmoción en Venezuela se desinfló, se explotó como una pompa de jabón, porque fue básicamente una operación mediática, no tiene raíz en la sociedad venezolana. Yo quiero decir una cosa, el señor Leopoldo López hoy llamó a la insurrección militar, y es el mismo señor Leopoldo López que en el año 2002, el 11 de abril, llamó a la insurrección militar. Y es el mismo señor Leopoldo López que en el año 2014 llamó a la insurrección militar. Tiene 19 años llamando a la insurrección militar. ¿Se da cuenta? O sea, nosotros sabemos quiénes son, sabemos lo que hacen. No hay un militar serio en Venezuela, ni una persona seria en Venezuela que considere a ese señor líder de nada, excepto los Estados Unidos. En Washington están celebrando. Por cierto, hay manifestantes, nuestros defensores de nuestra embajada en Washington, que están siendo insultados, acosados por multitudes agresivas, y por eso le mando un saludo y creo que su integridad personal debería ser respetada. Sí. Y en cuanto al plan de Maduro. Un momentito.
¿Tiene usted previsto, embajador, reunirse con el grupo de los no alineados y del grupo en defensa de la soberanía de Venezuela para denunciar este nuevo intento de golpe de Estado en el país? Ya mismo está reunido el buró de 120 países de los no alineados aquí, apenas a 50 metros. Apenas termine esta rueda de prensa, voy a la reunión con los no alineados para hacer la denuncia pública de lo que pasó y solicitar del resto de los países que compartimos estos principios solidaridad al principio de no intervención, de defensa de la paz y de autodeterminación de los pueblos. Esto que pasó esta mañana, afortunadamente no tuvo ningún efecto en la calle desde el punto de vista de la violencia, pero su potencial criminal es enorme y sobre todo, creo que entiendan desde el punto de vista internacional, es un hecho manufacturado por el gobierno de Estados Unidos. Esto es el típico golpe militar norteamericano hecho en América Latina. Típico, no, es el clásico, pero fracasó. Fracasó porque no tiene raíz popular, sí.